Dígale a que está a su lado, Dios tiene un plan. Gloria al Señor. La palabra de Dios establece en Isaías capítulo 55 que los pensamientos y los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Que así como el cielo más alto que la tierra, así son los caminos y los pensamientos de Dios más altos que vuestros pensamientos. Y en ocasiones, cuando las circunstancias se ponen difíciles, saber el plan, saber que Dios está en medio de la circunstancia, no es tan fácil. Se necesita fe, se necesita revelación, se necesita confianza en el Dios a la cual confesamos que creemos, aunque a veces encontramos en la Biblia muchas ocasiones donde a la gente se le desplomó la fe, porque las circunstancias hacen que muchas veces, y las adversidades, que nuestra fe se ponga en cuestión. Cuando hablamos de que Dios tiene un plan, según la Biblia, incluyendo la creación y todo lo que existe, todo ha sido idea, plan y propósito de Dios. Y Dios lo ha traído en el momento. Por eso usted puede leer en la palabra de Dios en muchas ocasiones, básicamente en el cumplimiento de cuando Jesús nació, que usa mucho el término en el cumplimiento del tiempo, porque Dios tiene un tiempo para todas las cosas y la ejecuta en el momento, aunque usted no lo esté esperando. Quizás hay momentos en que nosotros ni siquiera esperamos, porque ya muchos han desistido y muchos ni siquiera se dan cuenta que Dios está obrando en medio de las circunstancias. Las circunstancias adversas muchas veces también pueden cegar nuestros ojos y pueden hacernos ver como que Dios nos dejó. En términos llanos, nosotros decimos muchas veces como que Dios nos sacó los pies, que Dios nos abandonó. No solamente es en esta ocasión, sino que en toda la historia bíblica hubo momentos de hombres y mujeres de Dios que parece ser como si Dios lo había dejado. Sin embargo, como conocemos y como dice la canción, la historia, ¿verdad? Dios es que tiene la historia, leemos la historia en la Biblia y sabemos que todos aquellos que han amado a Dios y que Dios tiene un propósito, ninguno de ellos terminó mal, sino más bien que su final fue un final dichoso. Dice la Biblia que hay un final dichoso para el hombre que confía en el Señor. Hay un texto muy usado en la Biblia, a veces no en el momento adecuado, pero en este momento sí cabe, y es de Romanos 8:28, que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a sus propósitos son llamados. De manera que nada de lo que te pueda acontecer en este justo momento, en este día, o que te ha acontecido, aunque no lo pueda comprender, nada se escapa del plan y del propósito eterno de Dios en Cristo para tu vida y para los tuyos. Dios conoce, Dios lo sabe. Dígale a la que está a su lado, Dios sabe la que está pasando. Dios no se hace desconocido. Él sabe todas las cosas. Dios es omnisciente, nada se le escapa. Y por ende, tu situación y la mía, Dios la conoce. Tu necesidad y la mía, Dios sabe cuándo, cómo, dónde y con quién intervenir. Todo es un diseño y un plan y una agenda. Cuando leemos en la Biblia, aquí no hay nada fortuito, nada por casualidad, sino un propósito y, como dicen algunos predicadores, diosidencia. No hay coincidencia, sino que Dios tiene plan. Cuando nos encontramos aquí con este pasaje bíblico muy conocido, la historia, ¿verdad? Porque no es una parábola, no es algo que aconteció que Jesús contó, sino algo que tiene registro, ¿verdad?
y que la Biblia narra que Jesús tenía una familia muy amada. Y esta familia amada estaba compuesta básicamente por tres hermanos: María, Marta y Lázaro. La Biblia narra de que Jesús en un momento incluso le visitó, ¿verdad? Entonces, una familia que amaba. Y uno de ellos, el varón de la casa, se enfermó. A Jesús le mandaron a decir que Lázaro estaba enfermo. Cuando Jesús supo esto, le dijo a los que estaban con él: esta enfermedad no es para muerte, según el capítulo 11, verso 4, sino que es para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios sea manifiesta, aleluya, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A veces las circunstancias, ¿verdad?, esas enfermedades, eso fue lo que expresó Jesús. Y quiero significar este punto. La declaración es determinante. Aunque usted vea que está muy de moda, decláralo, decrétalo y cuantas cosas, en el concepto bíblico, lo que usted habla es determinante para lo posterior. Recuerde que dice la Biblia en Proverbios que nuestra boca, ¿verdad?, nuestra lengua, habla para muerte o para vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. En ese concepto, en ese contexto, podemos encontrar también cuando aquella viuda que Elías fue enviado, la viuda de Sarepta, ella declaró con su boca que estaba recogiendo los últimos pedazos de leña para comerse la torta y echarse a morir. ¿Qué le aconteció al hijo? Justamente que se murió, porque ella declaró con su boca que se iba a morir. Entonces, cuidado con lo que declara en medio de la circunstancia. A veces decimos, yo he escuchado cristianos por la prueba, como la gente le llama, en medio del desierto, en medio de las pruebas, empiezan a declarar: Dios no está conmigo, Dios me dejó, de esta yo no voy a salir, se me acabaron las fuerzas, no tengo amigos, nadie piensa en mí. ¿Cuántas expresiones que salen fruto de el momento difícil que estamos pasando? Pero no quiere decir que ese sea tu final. A veces pensamos, no solamente yo sé que muchos de los que están aquí han pensado en el momento: hasta aquí llegué, hasta aquí llegó el ministerio, hasta aquí. ¿Cuánto en un momento no se han sentido que ya no tienen fuerza? Que ya no hay palabra. Que usted lee un salmo, usted lee una historia de la Biblia, le mandan un texto bíblico, alguien ora por usted, pero usted dice: pero esto todavía no es una respuesta. Y usted se siente insatisfecho. No importa que ore el pastor, que hagan una cadena de oración, que vaya y le unjan con aceite. No hay toda la práctica bíblica que dice, y nada le es suficiente, porque como quiera usted sigue con la situación. Entonces, nos hemos encontrado en medio de esta estación de la iglesia que la gente piensa que todo es tan fácil. Tan fácil como venir a la iglesia. Yo te declaro que Dios abrirá puertas y que saldrá ahí y ya no habrá una puerta más cerrada. Que tu familia será salva y es tan bendito y tan bonito que la gente piensa que inmediatamente llegue a su casa va a encontrar a los hijos con la mano para arriba adorando al Señor. O sea, porque no han puesto, no han vendido la iglesia de este tiempo de que todo es una declaración y el cumplimiento. No, entre lo que Dios dice y el cumplimiento de la palabra hay un espacio de tiempo. Y es posible que en esta mañana el Señor te dice: voy a estar resolviendo el caso de tu casa, pero cuando tú llegas a tu casa encuentres todo lo peor. ¿Sabes por qué pasa eso primero? Porque Dios quiere probar tu fe. A ver si cuando tú encuentres todo lo peor, declara: Dios me dijo que mi casa y yo vamos a servir al Señor. Aunque mis hijos están bebiendo, mis hijos van a servir al Señor. Aleluya. Es posible que diga que tu esposo o tu esposa va a ser sumiso y le va a servir al Señor. Oh, pero cuando tú llegas a la casa, encuentras un pleito. Porque el enemigo lo que quiere es robar la palabra que Dios ha sembrado en tu corazón. Eso es una estrategia del enemigo.
Entonces, tenemos que tener cuidado, amado. Dentro de lo que Dios dice, si Dios se lo dijo, créalo hasta el final, como hizo Abraham. Abraham, dice la Biblia, que creyó contra esperanza, porque Dios le dijo que iba a tener un hijo. Y aunque vio su cuerpo como muerto, él dijo: estoy como muerto, ya no levanto con nada, mi esposa es estéril, pero Dios dijo que voy a tener un hijo, y de que lo voy a tener, lo voy a tener, porque Dios no se equivoca. Pero frente a las circunstancias, ¿qué nos pasa? Que la fe se nos desploma. Podría mencionar a otro personaje. La Biblia establece que Job era un hombre justo, que era el más justo de toda la tierra en ese momento. Pero se le vino todo abajo. Todo se le fue al piso. El justo, el que tenía comunión con Dios, el que hacía sacrificios todos los días. El hecho que nosotros tengamos fe, incluso que en ocasiones Jesús haga presencia aún en nuestra casa, no evita las circunstancias. Lo voy a repetir. Jesús era amigo de la casa, pero Lázaro se enfermó. De manera que los amigos de Jesús también se enferman. Aleluya. Porque a veces pensamos que porque amamos a Dios, porque somos hijos de Dios, las circunstancias no van a llegar, estamos blindados. Eso no es lo que dice la Biblia. Abraham era amigo de Dios y se murió. De manera que también los amigos de Dios se mueren cuando le llegó el día. Ahora bien, la Biblia dice que Job, en los momentos de circunstancia, nunca negó su fe. Y él dijo, una de las expresiones más poderosas que hay en la Biblia: Dios me lo dio y Dios me lo quitó, sea el nombre del Señor bendito, para adelante. Aleluya. Ahora, sigue expresando, ¿verdad? Y aunque había personas que le estaban diciendo: fue que pecaste, fue que tú fallaste, algo pasó. Porque otra de las cosas que pensamos muchas veces es que los momentos de prueba, de dificultades, es porque hemos pecado, amado. Hay cosas a veces que simplemente no tienen lógica, no tienen explicación. Dios las permite, tiene un plan y quiere trabajar contigo. Quiere que veamos a Dios cara a cara. Porque aunque Job, dice la Biblia, era hombre justo y era hombre perfecto, confesado por el mismo Dios, al final Job dice: de oída te había oído, ahora mis ojos te ven. Cuando Dios tiene un plan, Él sabe por qué. Otra expresión que aparece en el libro de Job, escúcheme bien. Job dice: lo que yo temía, eso fue lo que me llegó. Había que sacar eso de Job, porque estaba en el corazón. Él era hombre justo, era perfecto, pero había un temor en él. Él tenía temor de perder todo lo que tenía y caer en la pobreza. Digo: Dios, ¿tú tienes temor de eso? Tranquilo, para allá voy. Ahora, él dijo en el momento más crucial: aunque desecha esta mi carne, yo sé que voy a ver a Dios. Y no otro, sino mis ojos lo van a ver. Porque él estaba confiado en el plan de Dios. Y se defendió a uña y diente, amado, diciéndole a sus amigos: yo no he fallado. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se ha de levantar. Aleluya. Y conocemos, pienso que no hay otro en la Biblia que podamos mencionar, con las pruebas de perderlo todo y quedarse enfermo, la esposa decirle: y aún tú mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Todo eso porque estaba, o sea, yo me imagino cómo se sentía Job. Sin embargo, él dijo: no. Si Dios me lo dio, sea el nombre de Dios glorificado. La pregunta en esta mañana es: en los momentos de dificultad, ¿cuál es nuestra expresión? ¿Qué versículo viene a nuestra memoria? Porque pensamos que el hecho de que nos congreguemos, que adoremos al Señor, que leamos la Biblia,
Biblia, que oremos todos los días y prediquemos el Evangelio, estamos blindando las circunstancias. La Biblia dice aquí que Lázaro y María y Marta eran sus amigos. ¿Por qué traigo todo esto a memoria? Porque hay otros hombres y mujeres también de la Biblia que justamente pasaron lo mismo. Circunstancias adversas. ¿Podía Dios evitarlo? Claro que Dios puede evitarlo. Dígale que está a su lado: Dios pudo evitar tu situación, pero la permitió, dígale, pero la permitió para que vea su gloria. Para que vea su gloria. Dios pudo evitar que un hijo fallara. Dios puede evitar que un esposo sea infiel. Dios puede evitar que alguien se enferme. Claro que lo puede evitar, Él es todopoderoso. Pero lo permite. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea manifiesta. Dice la Biblia aquí donde leímos que cuando Jesús llegó, ¿verdad? Jesús acuérdense la declaración: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Para que vean que el Hijo de Dios resucita a los muertos. Dios pudo evitar que Lázaro se muriera, pero claro que pudo evitarlo. Jesús en ocasiones sanó enviando una palabra. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Eso no, todavía acontece. Hay gente que usted ora desde aquí y dice: dígale al pastor que ore. Y ellos creen que la palabra va a llegar y se van a sanar. Es un asunto de fe. Acuérdense que la palabra que Jesús envió fue aquel hombre que dijo: no tiene que ir a mi casa, di la palabra y mi siervo se va a sanar. Es un asunto de fe. Ahora, hay otro que si no le ponen la mano encima, no se sana. Porque su fe es que hay que poner la mano. Así de sencillo. Ahora bien, la palabra tiene poder. Jesús pudo haber dicho desde allá donde él estaba: Lázaro se sanó, y se sanaba. ¿Hay algo imposible para Dios? Me trae el Señor a memoria una ocasión, un milagro que Dios hizo a distancia. Orábamos y predicábamos en una congregación donde fui pastor, y hacíamos alusión a que Dios podía hacer un milagro a distancia, y que quien tuviera un familiar enfermo que pasara al frente, que íbamos a orar porque Dios iba a hacer un milagro. Es un asunto de fe. Pasó una hermana creyendo por una sobrina que no podía tener hijo y estaba certificado que era estéril. Y ella dijo: yo creo que Dios puede hacer un milagro. Pero la sobrina no estaba ahí. La sobrina estaba en Estados Unidos. Pero oramos. Para no cansar del cuento, amado, ¿sabe qué pasó? Al año y medio yo tenía a la niña en el frente, porque Dios hizo el milagro en Estados Unidos y yo vine a conocer a la niña. Conocí el milagro. ¿Sabe por qué? Porque Dios no conoce lo imposible. O sea, Dios permite cosas simplemente para que veamos su obra manifiesta. Y la Biblia dice aquí que Jesús se detuvo 4 días. Según los expertos y conocedores del espacio, Jesús podía llegar el mismo día. El mismo día a pie podía llegar a donde estaba Lázaro. Pero se duró 4 días. Y aquí quiero detenerme un poco. Jesús pudo resolver tu situación en el mismo día que entraste en la situación. Jesús pudo hacerlo exactamente cuando tú clamaste. Cuando dijiste: Señor, tengo un problema. Tu oración ya llegó. Pero la respuesta viene en camino. Lo voy a repetir. Tu oración ya Dios la sabe. Jesús supo que su amigo Lázaro estaba enfermo, pero no se fue el mismo día. Esperó 4 días. Y cuando llegó, estaba en el peor momento, porque Lázaro se había muerto justamente el día en que le mandaron a decir que estaba enfermo. Dios a veces permite que la crisis y los momentos se pongan en lo peor de lo peor. Cuando ya perdemos toda esperanza, cuando se nos va la fuerza, cuando las habilidades, la mente, cuando todas tus destrezas se van al piso y tú dices: ¿y qué es lo que va a pasar? Cuando ya no
tipo de posibilidades humanas, entonces Dios dice, este es el momento para que tengas que reconocer que no fuiste tú, que no fue la suegra, que no fue tu hermano, que no fue tu sabiduría, que es un milagro y tengas que contar que fui yo que lo hice. Aleluya. El tiempo para Dios no es problema, es un problema para nosotros. Para nosotros un día es un gran tiempo, para Dios no es nada. Y pasaron 4 días y tengo para decir, amado, hay gente aquí que están esperando, pero Dios te dice en esta mañana, tranquilo, yo oí tu oración, yo voy en camino. Nada de lo que te está aconteciendo para que te mueras, nada de lo que está aconteciendo para que la gente hable de ti. La gente conocerá cuando Dios te visite y haga el milagro. Entonces tendrán que decir, Dios ama a ese hombre o a esa mujer. Aleluya. Cuando Dios honre tu fe. La Biblia dice aquí que cuando Jesús llegó, estaban llorando. Marta, que era un poco desesperada, parece que era aquella que estaba turbada, que no le puso caso a Jesús por estar afanada. Ese tipo de cristiano que cuando tiene problemas, usted dice, pero vamos a orar, sí, vamos a orar, porque Dios me ha oído. Es desesperado. ¿Sabe por qué? Porque no tiene fundamento. Y cuando oye que Dios se está moviendo, anda buscando palabritas donde quiera que hay un culto que está poniendo la mano, ya está metido, porque cree que ahí está la solución. Marta salió corriendo cuando Jesús llegó al lugar, dejó el velorio y salió corriendo. El hecho de que usted se apresure es cuando Jesús diga que va a pasar. Aleluya. Y dice la Biblia que Marta salió corriendo al encuentro de Jesús y le reclamó, si mi hermano, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no se muere. O sea, está diciendo, debiste llegar un poco más a tiempo. No le pregunte a Dios y nunca comete el error de decirle, tú podías hacer un milagro. A veces le decimos hasta cómo hacerlo, a quién tocar, a quién hablarle. Amado, Dios no necesita ayuda. Dios sabe cuándo llegar, Dios sabe cuándo hacer un milagro, Dios sabe cuándo intervenir, Dios sabe cómo hacerlo. Él no necesita consejo nuestro. Simplemente lo que necesita es tu fe y la mía. Crea y permanezca. Dice la Biblia entonces que cuando Jesús llegó ahí, le hacen esa conversatoria con Marta. Como Marta, él sabía que Marta era un poco desesperada, ¿verdad? Y afanada, preguntó por María. María fue aquella que en la visita en su casa se le puso atención y escuchó la palabra. Dice la Biblia, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Quien está atento a la palabra, quien tiene atención a Jesús todos los días, en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, siempre va a estar quieto porque sabe que Dios algo hará. Por eso fue que Job dijo, tranquilo, yo sé que Dios lo va a hacer. Por eso es que David, cuando su hijo se le levantó, dijo, me voy a acostar y voy a dormir, porque mi Dios me sustenta. Cuando usted sabe, aleluya, que Dios tiene un plan y no se le olvida la promesa, usted no va a terminar ni le hace caso, porque sabe que ese no es su final. ¿Por qué David expresa esto? Porque él sabía que Dios le había dicho en un pacto que hizo con él, que de su descendencia el reino iba a tener fin. De manera que el reino de David no iba a terminar como quería su hijo, sustituido por un hijo obligatorio, sino por el que Dios dijo que iba a ser. De manera que las cosas en tu casa no van a terminar como tú las estás viendo ahora. Van a terminar de acuerdo al orden de Dios. Dios tiene un plan. Miren, dice la Biblia que cuando Jesús llegó donde María, se encontró con ella, fue profundamente conmovido. Incluso, literalmente es un texto que nunca está de más, uno de los más cortos de la Biblia, que dice que Jesús lloró, se conmovió. La parte humana realmente se conmovió con María. ¿Cuántos han ido a un velatorio que usted no conoce a esa gente? Pero al ver el familiar como llora, usted es compungido. Y usted llora también, se le salen las lágrimas. Quizás no porque
también en este caso Jesús amaba a Lázaro. Ahora bien, dice la Biblia que Jesús preguntó dónde le pusieron. Dijeron, ven y ven. Cuando van en el trayecto, entonces, cuando Jesús llora, dice, wow, mira cómo lo amaba. Llamó la atención de la gente. Pero los judíos que estaban ahí, la gente dijeron, pero si Jesús lo amaba, ¿no pudo él también evitado que se muriera? Aquel que abrió los ojos al ciego, capítulo 9 de este mismo libro, no pudo haber hecho que Lázaro no se muriera. Usted sabe la gente que dice justamente lo mismo de usted. Pero si él o ella es una mujer de Dios, ¿por qué le están aconteciendo estas cosas? Porque si él o ella Dios está con él, si ella dice o él dice que Dios es el creador del cielo y de la tierra, que es todopoderoso, ¿por qué Dios no hace un milagro simplemente con una deuda? Aleluya. Eso se ve simple para Dios. ¿Y por qué Dios, si es Dios que hizo que el hijo pródigo volviera en sí y regresara a la casa, pudiera ser que tu hijo también regrese? Si es el Dios que cambia el corazón, que dice la Biblia que cambia el corazón de piedra en corazones de carne, ¿por qué no lo hace en mi familia? ¿Cuántas interrogantes nos pasan en los momentos de adversidad? ¿Por qué? Si Dios es el Dios que abrió, aleluya, el mar rojo, no puede abrir una puerta que estoy cansado de tocarla y no se abre. ¿Sabe por qué? Porque todavía no es el tiempo. Porque el día que tenga el cumplimiento del tiempo, los vientres que son estériles dan a luz. El día que se cumple el tiempo, aunque el diablo se oponga, habrá cumplimiento. El día del cumplimiento del tiempo, Dios hace lo que tenga que hacer. Y la pregunta es, ¿podía Dios evitar que Lázaro se muriera? Pero claro, una palabra simple. ¿Podía Dios evitar tu circunstancia, tu adversidad, lo que te ha sacado lágrimas, lo que te ha hecho, aleluya, no dormir, lo que te ha desvelado? ¿Cuánto hemos orado, Señor? Tú pudiste haberlo evitado. Claro que Dios lo puede evitar, no es todopoderoso, pero no lo evitó. ¿Sabes por qué? Para sacar la mejor mujer de ti, para sacar el mejor hombre de ti, para sacar el mejor cristiano de ti, para sacar la esencia de lo que realmente hay en ti. Y las pruebas, las dificultades, predicaba el hermano William hace un tiempo, el día malo, ese día malo nos hace ver a Dios. ¿Podría Dios evitar tus deudas? Sí. ¿Podría Dios evitar tu enfermedad? ¿Podría Dios evitar, aleluya, y ponerte en gracia frente a la gente para que nadie esté en tu contra, sino todo a tu favor? Claro. El asunto está que si lo pone tan fácil, entonces no va a haber la mano de Dios glorificada. ¿Sabe por qué Dios permite la deuda? Para que sepa que Dios suple. ¿Sabe por qué Dios permite la escasez? Para que vea la mano de Dios proveyendo. ¿Sabe por qué Dios permite las enfermedades? Para que sepa que Dios sana. ¿Sabe por qué te permite andar solo? Para que sienta la compañía de Dios. ¿Sabe por qué a veces andamos en oscuridad? Para que la luz de Él esté sobre ti. Para que seamos testigos de su gloria. ¿Sabe por qué a veces tenemos dolor? Para que veamos el bálsamo de Dios. ¿Sabe por qué a veces hay cosas que no nos cuadran? Justamente para que entendamos que tenemos que depender de Él. Y no es que Dios no nos ame, porque justamente por eso usé el texto ahorita. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan. No es que esté mal, aunque no quiero blindar y poner ahí, porque hay gente que es verdad, que le está pasando por circunstancias, porque también hay texto bíblico que lo prueba. Claro que sí. Pero en esta mañana el contexto en el que estoy hablando es que las cosas no te pasan justamente por todo lo que tú hiciste ni estás arrastrando. Es que Dios te está procesando
procesando, porque tiene un plan contigo. Y si no hay procesos, aleluya, que saquen esa verdadera mujer, ese verdadero hombre, entonces no va a ser fructífero. ¿Sabe? En el capítulo 9, que es justamente el verso del hombre que menciona aquí estas personas, también Jesús hizo una declaración. Le hicieron un interrogante que Jesús le preguntaron: ¿quién pecó? ¿Sus padres o él para que naciera ciego? Por eso lo traigo a colación ahora. Porque no se trata de pecado, se trata de propósito. Se trata del plan de Dios. No te dejes, aleluya, porque el enemigo también usa la estrategia de autoculparlo, de que tú te sientas culpable, que todo lo que está pasando es culpa tuya. Desmonte eso y diga: diablo, te equivocaste. Este es un plan de Dios y voy a salir airoso y voy a llegar donde Dios dijo. Voy a hacer todo el cumplimiento de la palabra conforme a lo que Dios ha dicho. ¿Cuánto no nos hemos sentido culpables? ¿Cuánto no hemos ido en oración: Señor, perdóname? Porque todo esto dice Dios: tranquilo, mi hijo, yo tengo un plan. A mí me ha pasado. Tranquilo, aquí no hay culpable, aquí hay gloria de Dios manifiesta. Entonces, Jesús dijo: no es que este haya pecado, capítulo 9 de San Juan, o su padre. Esto es para que la gloria de Dios sea manifiesta. Entonces, es notorio que en estos dos capítulos se menciona justamente lo mismo, que es un asunto no para que la gente diga o para que nosotros nos quejemos, sino que Dios está detrás de todo. El apóstol Pablo, consciente de eso, cuando oró a Jesús, él mismo lo testifica, que tenía un aguijón y le pidió a Dios que se lo quitara 3 veces. ¿Y cuál fue la respuesta? 3 veces. No. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dijo, fue entendido y dijo: bueno, pues entonces, si yo soy fuerte en mis debilidades, pues entonces de buena gana yo me voy a hacer débil. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando te rinde, cuando te dice: ya Señor, no voy a seguir haciendo lucha, entonces Dios se levanta a tu favor. Yo creo que alguien aquí necesita entender esto. Que las cosas que te están aconteciendo no son fortuitas. Es un plan de Dios. Aunque haya perdido, aunque te haya dolido, aunque no lo entienda, porque no estamos para entender a Dios. A Dios se le obedece y punto. No estamos para cuestionar, como hizo Marta aquí. Que si tú no estás, si tú hubieras estado, no importa que esté o no esté, lo importante es que llegue. O dígame usted que usted no se ha sentido solo un día, que usted ha sentido como que Dios lo soltó. Bueno, está bien, dame a mí. ¿Cuántas veces hemos sentido como que, mire, oramos, leemos la Biblia, nos tiramos al piso y no sentimos ni chipita? Acostumbrado a sentir a Dios. Y tú dices: pero Señor, ¿qué es lo que pasa? Mire, esa sigue el testigo de eso. Yo he venido aquí, he pasado días enteros y ni encuentro un versículo que me consuele, ni encuentro nada. Y tengo que pararme de ahí diciendo: Señor, gracias por el día que pasé aquí. Pero respuesta ninguna. Y posiblemente cuando voy a la esquina me encuentro con alguien y me da la respuesta. Porque las cosas no funcionan como usted quiere, como Dios quiere. Aleluya. ¿Cuánto no hemos sentido así? Aleluya. Simplemente una palabra. Porque Dios usa lo que sea para responderte. Cosas que tú dices: pero ¿cómo es posible? Si estaba orando y no hubo respuesta, entonces ahora en una bendita película encontré la respuesta. Y dice: pero ¿cómo es esto? Es que Dios es Dios y a Dios no le va a encajonar a nadie. Dios no es Dios de 4 paredes. Aleluya. Estas mujeres estaban llorando y la comunidad parece ser que era una familia. Déjenme abrir un paréntesis aquí. Los evangélicos deberían ser queridos por sus vecinos. Dice ahí que le acompañaban y lloraban. ¿Cuántos días tenía muerto?
4 ya lo habían enterrado y estaba lleno de gente en la casa todavía. Consolando a qué? A Marta y a María. Y ahí llega Jesús. Jesús llora y sabemos la historia. Entonces, cuando Jesús, que dijeron, él no pudo evitar, si lo amaba, él pudo evitar que eso pasara, y esta mujer llorando tanto. A veces las lágrimas son necesarias porque nos acercan a Dios. A veces esos dolores son necesarios porque nos hacen. Mire, una de las cosas, y eso es bíblico por todos lados, una de las cosas que más hace acercar a la gente, al hombre, a Dios, son las circunstancias. Porque si todo está blindado, a veces como que nos acomodamos y decimos todo está bien hasta que te llegue. Incluso yo le puedo decir que mucha gente, posiblemente aquí hoy, no entienden esto que yo estoy hablando, porque para ellos no hay pruebas, todo está bien. Mire, yo le voy a decir la verdad. Si usted es uno de los cristianos que nunca tiene una congoja, que todo está feliz, usted debería aprovechar hoy y confesar a Cristo como Señor y Salvador. Porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que no tome su cruz cada día y se niegue a sí mismo no es digno de él. Entonces, si usted no tiene cruz, mire, no hay evangelio sin cruz. No hay evangelio sin cruz. Es verdad que todo se sonrisa. Es verdad que es un momento bonito. Y gloria a Dios porque Él es nuestra fortaleza. Siempre nos refugiamos en Él. Pero hay momentos de adversidad. Y si no lo hay, cuenta la historia de que Juan Wesley, que era un hombre que amaba a Dios, o John Wesley, como le quieran llamar, ¿verdad? Pero él, cuando no le estaba pasando nada, decía, algo anda mal, porque todo está bien. Escúcheme bien, algo anda mal, porque todo está muy tranquilo alrededor mío. Y cuenta la historia que él, en medio de eso, se fue a orar a un monte. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Que no tengo ningún tipo de prueba. Y le lanzaron una pedrada y se levantó de ahí adorando al Señor. Gracias, Señor, porque yo sabía que algo estaba pasando. Aleluya. Que a veces queremos ver un evangelio de chistes, de todo bien, todo light, hermano. Esa circunstancia no se buscar a Dios. No hay una cosa que ore más que un evangélico cuando le dan un diagnóstico contrario a la salud. Puede estar orando 5 minutos al día y todo bien, viene al culto, adora a Dios, pero ya te sabe que levanta la mano si le dice que la levanta. Pero un día amanece con un dolorcito y ora a Dios y dice, Señor, sáname, pero como no le sana, ¿vale? Cuando el médico lo ve, le dice, mire, por este cuadro que yo veo aquí no me gusta, va a haber que hacer una biopsia. Ya la fe empieza a llamar, pastor, ore, porque el médico dice que hay que hacer una biopsia. Ya empezó a querer orar, se le activó la fe. Pero no fuerte no está ahí. Es cuando el médico dice, mire, ¿usted cree en los milagros? No hay una gente que busque más un milagro que cuando el médico le dice, ¿usted cree en un milagro? Porque yo no puedo hacer nada. Aleluya. O como le dijeron a la nieta, a la sobrina de mi esposa, a la nieta de mis suegros, que le dijeron, mire, el diagnóstico que hay es que esta pierna hay que cortarla. Nunca en la iglesia había orado tanto. Nunca se había hecho tanto silicio y tanto dormir en el piso. No fue que doblegamos a Dios, es que Dios quería que nos quebrantáramos. Y hoy por hoy, si mi suegro está ahí, fue fruto de ese milagro, porque él vio la mano de Dios. Aleluya. ¿Qué pasa? Ahí anda, bueno, ustedes la vieron aquí hace 2 domingos, danzando. Ella debió, según los médicos, no tener la pierna, pero la tiene ahí porque el hombre no termina como el diablo dijo, sino como Dios dijo. Aleluya. Pero muchas veces, hermano, por cuando usted diga, no, pero Narciso pudo haberse convertido con cualquier cosa, sí, pero si Dios quiso usar él para que se convirtiera, la gloria sea a él. Si hay cosas que pasan que nosotros queremos, pero Dios pudo ver, no me le
¿Y quién es usted y quién soy yo para decir la enfermedad que merece nadie? Cada vez que yo escucho a alguien, no va a sonar medio raro, unas merecidas, se lo merecen. Usted y yo no merecemos nada. Una merecida vacaciones, porque trabaja mucho. La Biblia dice que el Padre trabaja y Jesús también. Eso no descansa cuando Dios está de vacaciones. Y podrá decir, yo sé que más de uno está pensando, sí, pero la Biblia habla que Dios hizo el día de reposo para que el hombre descanse. Yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el problema? Que nosotros creemos que no merecemos cosas. Aquí el único que merece el mérito se llama Cristo Jesús, porque Él pagó por ti y pagó por mí. Aleluya. Gloria al que vive. Amado, sabemos la conclusión de cómo termina esta historia. Que a pesar de que la gente dijo pudo haberlo evitado, Jesús permitió que se muriera. Aunque Dios pudo evitarlo, Jesús permitió lo que te está pasando ahora y las cosas que han pasado. ¿Sabes por qué? Porque Él se parará en tu frente y te dirá aleluya. Y a veces hay dudas. Recuerden que había una piedra en el frente. Y Marta, como, no es que yo estoy en contra de Marta, pero hay tipos de Marta. Yo pienso que aquí hay algunos. Pero bien, Marta le dijo, Señor, son 4 días que tiene. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Qué importa que tenga un mes o que tenga 4 días? El dador de la vida, y te acaban de decir, Marta, que yo soy la resurrección y la vida. Y que el que crea que esté muerto vive. Oye, Marta no había leído la historia de Ezequiel 37, que estaban secos en extremo los huesos, y el profeta, aleluya, dice: Dios da una palabra, declara vida sobre ellos. Parece que Marta no había leído eso, pero es que estaba muy afanada. Y Jesús dijo: quiten la piedra, no importa que tenga 10 días, que tenga 3, que tenga 20. Aquí está la vida frente a Lázaro. Aleluya. Y lo llamó por su nombre. Dicen los exégetas, los estudiosos, los entendidos, que siempre sacan la raíz cuadrada de la Biblia, ¿verdad? Que Jesús tuvo que llamar a Lázaro por su nombre, porque si dice muerto, ven fuera, todo el que está alrededor y resucitar. Imagínense un cementerio que usted diga muerto, resucita, pues que está ahí, va a resucitar. Pero Jesús dijo: no, aquí yo estoy por Lázaro. Aleluya. Dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió envuelto en un sudario. Yo creo que hay cosas también, que mencioné un tema de un sermón. Creo que hay cosas aquí que hay que llamarla por su nombre. Hay gente, hay hijos, hay esposos, hay familia que tienen que llamarlo por su nombre. Decir: sal de ahí, porque el estado en que está, ese no es tu lugar. No pertenece a lo muerto, no pertenece a lo impío, no pertenece a lo perdido, no pertenece a lo destruido. Levántate de ahí en el nombre de Jesús. La Biblia dice también que Jesús dijo que lo que nosotros atemos será atado, pero lo que desatemos será desatado. Dice la Biblia que Lázaro salió envuelto en un sudario, o sea, envuelto, estaba embalsamado, y así mismo salió, caminando así como una momia. Lo que uno ve en películas le llaman momia, ¿verdad? Y Jesús dijo, creo que hay alguien que tiene que escuchar esto. Jesús no lo desató él. Él le dijo: desatadle ustedes. Jesús hace el milagro, pero hay cosas que tenemos que hacer a nosotros. Si usted lee ahí en la Biblia, desatadle. Jesús dijo: desatadle y dejarle ir. El último versículo de ahí, verso 44 de San Juan capítulo 11. Hay cosas
que Jesús la va a hacer. Él saca al muerto, pero usted tiene que desatarlo. Aleluya. Él se encarga de sacarlo, pero usted que tiene que desatarlo. O sea, hay cosas, hay cadenas que nosotros tenemos que romper. Hay peleas que tenemos que pelear a nosotros. Que tenemos que decirle: yo estoy aquí para ver la mano de Dios obrando. Y yo estoy aquí para decirte en esta hora: prepárate, porque Jesús se para en el frente de alguien hoy y te dice: hasta aquí llegó tu historia, va a ser levantado. No importa que ya te sientas putrefacto, no importa que te sientas rechazado, no importa que la gente te esté consolando como que ya lo perdiste. Dios te dice en esta hora: aleluya, no todo está perdido. El fin de la historia me pertenece a mí. Yo tengo la última palabra, dice el Señor. Yo tengo la última palabra. No va a terminar como la gente piensa. No va a terminar en la tumba. Todavía te falta la gloria de Dios vista sobre ti. Hay cosas que Dios puede evitar, pero la permite para Él glorificarse. Si no, pregúntele y acuérdese y lea en el libro de Daniel aquellos 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Dios pudo evitarlo y lo confesaron. Ellos dijeron: sepa, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos de usted y del horno de fuego. Pero si no lo libra, nosotros estaremos dispuestos a morir, porque no vamos a adorar otra cosa que no sea nuestro Dios. Ellos estaban conscientes de que Dios podía librarlo, pero si no lo librara, de ahí Dios se iba a meter al horno con ellos. Y está registrado que Dios los sacó y su ropa ni siquiera olía a humo. ¿Pudo haberlo Dios evitado? Un pecoso le podía dejar eso así, para que no lo entrara, pero lo permitió. Porque ahí se cumplía entonces lo que dice la Biblia, que cuando pase por el fuego, Dios va a estar contigo. Aleluya. Dios pudo evitar que a Daniel lo echaran en el foso de los leones. Pero ¿cómo se registra entonces de que Dios lo libró de la garra de los leones? Dios pudo evitar que tu hijo cogiera la calle, pero ¿cómo vamos a escribir el testimonio de que Dios saca gente de la calle? Dios puede evitar que mucha gente cometa errores, pero ¿cómo vamos a saber que Dios es capaz de restaurar? Dios puede evitar muchísimas cosas. Dios puede evitar que te calumnien. Dios puede evitar que te traicionen, pero ¿cómo vamos a testificar que Dios sana el corazón? ¿Cómo vamos a aprender a perdonar si nadie te ofende? ¿Cómo vas a practicar el perdón? ¿Cómo aprender a amar a aquella gente que nos hace mal? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y que oremos por ello. Si todo el mundo está de acuerdo contigo, yo creo que no está aprendiendo mucho. Lo voy a repetir. Si todos están de acuerdo contigo, no está aprendiendo mucho. Porque cada oposición es un aprendizaje. Cada circunstancia en algo Dios nos está enseñando. Y creo que en esta mañana no es la excepción. Dios tiene un plan. Pónganse de pie. Aleluya.